Programa 21. La voz de la tabla periódica. En este programa identificaremos la organización de los elementos químicos en la tabla periódica de acuerdo con sus características. Cada elemento químico tiene propiedades específicas que comparte con otros y propiedades que le son únicas. ¿Qué propiedades se comparten y por qué? Cuando Cannizzaro y Mendeleev tomaron en cuenta las características de los elementos, comenzó una revolución científica en la química, la organización de los elementos conocidos hasta entonces. Sin embargo, esta tabla es distinta a la de Mendeleev. ¿Qué criterios usó para colocar todos los elementos químicos en la que tenemos aquí? Todos los azules son metales. El hierro, el cobre, la plata, o sea que los colores hacen referencia a grandes grupos, metales, no metales, pero ¿qué significan los numeritos? ¿Tendrán que ver con la organización de los elementos en la tabla? En la tabla periódica se incluye la masa atómica de cada elemento. La masa de cada átomo de un elemento está relacionada con la cantidad de protones y neutrones que tiene en su núcleo. La masa de los electrones es casi 2000 veces menor que la de los protones y neutrones, por lo que aquellos no contribuyen de manera significativa a la masa del átomo. Por ejemplo, el átomo de carbono, cuyo núcleo es de 6 protones y 6 neutrones, tiene una masa de 12. Como no todos los átomos de carbono son iguales, se promedia la masa de sus isótopos y se incluye ese valor en la tabla. Por eso, la masa del carbono es 12.0107. Entonces, en esta tabla los elementos se organizan de acuerdo con su masa atómica, como lo hizo Mendeleev. Pero si nos fijamos bien, al desplazarnos hacia la derecha en una fila horizontal, también va aumentando este otro numerito que aparece junto al elemento. Aquí hay algo raro. ¿Por qué se ubica primero el cobalto si su masa atómica es mayor que la del níquel? Además de la masa atómica del elemento, en la tabla periódica se encuentra el número atómico. Este número corresponde a la cantidad de protones que tiene el átomo de un elemento. Por ejemplo, todos los átomos de carbono tienen 6 protones en su núcleo, por lo que su número atómico es 6. Cada elemento tiene diferente número atómico, lo que le da una identidad propia a cada uno de ellos. Muy bien. Los elementos también se pueden ordenar de acuerdo con su número atómico. Como el número atómico del cobalto es menor que el del níquel, se ubica antes que este en la tabla.
Ahora sí podremos colocar todos los elementos en su lugar. Tenemos otro problema. El siguiente tendría que ser naranja, pero nos saltaríamos del 69 al 84. ¿Por qué no se respeta el orden de acuerdo con el número atómico? A partir del desarrollo de la tabla de Mendeleev, se descubrieron otros elementos, por lo que los espacios vacíos dejados por él fueron ocupados. El desarrollo científico y tecnológico posterior ha permitido incluso sintetizar elementos que no existen en la naturaleza, con lo que, por decirlo de alguna manera, la tabla periódica ha crecido. En la actualidad, los elementos se ordenan en la tabla periódica de acuerdo con su número atómico y no con su masa atómica, como lo propuso Mendeleev. Me imagino lo difícil que fue para Mendeleev reunir y analizar la información de los elementos que se conocían en ese tiempo y organizarlos. Gracias a su trabajo, ahora es posible tener en un solo lugar información acerca de algunas de las principales características de los elementos químicos. Pero, ¿qué significan los números colocados arriba de las columnas y los que aparecen antes de cada fila? Si conocemos el número atómico de un elemento, podemos saber la cantidad de electrones que tiene. En un átomo, la cantidad de protones y de electrones es la misma. Los electrones se ubican en distintos niveles de energía. Los que están en el nivel más alejado del núcleo son los electrones externos. Los elementos que tienen el mismo número de electrones externos se ubican en el mismo grupo de la tabla periódica. Los elementos de un mismo grupo tienen propiedades químicas similares. En la tabla periódica, los elementos se organizan en 18 grupos. En algunos casos, los grupos se clasifican con números romanos y los distintivos A y B, y en otros, del 1 al 18 con números arábigos. En la tabla periódica hay 7 periodos o líneas horizontales. Los elementos que pertenecen a un mismo periodo tienen la misma cantidad de niveles de energía. Por otro lado, el grupo al que pertenecen los elementos nos indica el número de electrones que hay en el nivel más externo de sus átomos. Los del grupo 1A tienen un electrón, los del grupo 2A, 2 electrones y así sucesivamente. Cuando Mendeleev propuso su tabla, se conocían alrededor de 60 elementos. En la actualidad, se conocen 118. Ahora, sabemos que los elementos de un mismo grupo de la tabla periódica tienen propiedades similares. ¿Qué aplicaciones tienen los elementos químicos en la industria y en la vida cotidiana? Esto y más lo descubriremos en el próximo programa.